Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Uno de los problemas más difíciles de la teología cristiana es poder establecer la relación que existe entre la ley y la gracia. Hay quienes lo perciben como algo exclusivo, ley o gracia. Para algunos, el hecho de que la salvación es por gracia solamente pareciera indicar que la ley ha perdido su significado. Cuando el apóstol Pablo enfatizó la salvación por gracia solamente, surgió en algunos la pregunta, y la encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Como en otras cosas, también en este tema es fácil ir a los extremos como el péndulo. La ley ya no cuenta o legalismo, la ley en el centro. Martín Lutero, conocido por su énfasis en la gracia de Dios y la salvación por fe solamente en los méritos de Cristo, tuvo algo importante que decir sobre este tema. Escribió hace ya más 500 años. Cualquiera que tenga el conocimiento para explicar la relación que existe entre la ley y el evangelio debe ser puesto como líder y declararlo doctor de las Sagradas Escrituras. Y es que este es un tema especialmente difícil para la iglesia, porque tradicionalmente ha sido más fuerte en enfatizar la ley, su permanencia y la necesidad de obedecerla que la gracia. Para poder hablar un poquito al respecto, quiero que mantengamos en mente Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este fue el texto privilegiado en la iglesia por casi medio siglo. Aparecía impreso en la tapa de la revista Review and Herald, debajo del título. A.W., un gran historiador, describió en forma interesante cómo se percibía la salvación en nuestra iglesia en el siglo XIX. Él decía: sin duda alguna, los padres, los pioneros, creían en el sacrificio expiatorio de Cristo como el único medio de salvación. Esto era reconocido por ellos y tal vez todo miembro diría amén. Sin embargo, debido a que se daba por sentado que era la doctrina básica, en vez de enfatizarla como la doctrina predominante, fue en gran medida perdida de vista. La tendencia era el legalismo. La implicación era que cualquiera que guardara los mandamientos de esa manera ganaba parte de su salvación. Por lo tanto, era por sus obras que era salvo, con la ayuda de Cristo. Nuestros hermanos creían en justificación por la fe, pero entendían que esta cubría solo el pasado y que el presente era por obras, por obediencia. Notemos cómo lo explicó uno de los pioneros. Él escribió: permítame repetir, lector, que no quiero que quede la impresión de que le estoy restando importancia a la obligación de amar a Cristo. Voy a definir otra vez mi posición. Para hacer satisfacción por los pecados pasados, la fe lo es todo.
pero el deber presente es tarea nuestra. Entonces verás si no llega a la misma conclusión que Santiago, que el hombre es justificado por obras y no solo por fe. Otro famoso escritor de aquellos tiempos, llamado Uriah Smith, también escribió: hay una justicia que nosotros debemos tener para poder ver el reino de Dios, la cual se llama nuestra justicia. Y esta justicia se obtiene estando en armonía con la ley de Dios. El plan de salvación tiene por objeto colocar a cada individuo de la familia humana bajo su propia responsabilidad en lo que tiene que ver con su destino futuro. Cristo murió para proveer un medio de perdón para el pecado adámico, pero ahora cada uno depende de sus propios méritos. En el año 1888, en Minneapolis, apareció un nuevo énfasis, demasiado novedoso para algunos, acerca de la justicia de Cristo. Dos grandes hombres de aquel tiempo avanzaron un paso bien decisivo al enseñar que la justicia de Cristo también se aplica al presente y no solo al pasado. Fue toda una novedad. Una escritora prolífica poco después de 1888 también escribió: los siglos y las edades nunca pueden aminorar la eficacia de este sacrificio expiatorio. El mensaje del evangelio de su gracia tenía que ser dado a la iglesia con contornos claros y distintos para que el mundo no siguiera afirmando que la iglesia habla mucho de la ley, pero no predican a Cristo ni creen en él. Es importante comprender la ley y la gracia para ubicarnos y actuar de manera coherente. Es importante, tal y como Dios espera. Muchas veces, debido a la falta de comprensión de estas, hay discusiones, enfrentamientos, nada más lejos de lo que Dios espera de nosotros. Es difícil de comprender la ley y la gracia. Es fácil cruzar la fina línea que separa la ley de la gracia y caer en el legalismo, creyendo que es con mis fuerzas que puedo obtener el reino de Dios. Y también es muy sencillo cruzar esa línea fina y caer en una gracia barata, donde creo que Jesús ya hizo todo por mí y por ende no importa cómo yo viva, lo importante es creer en Jesús. Nada más fuera de la realidad. Se necesita coherencia, creer en Jesús y aceptar que todos nuestros pecados han sido perdonados, que gracias a su misericordia hemos sido comprados a precio de sangre. Es para sentirnos agradecidos con Él, con su sacrificio y vivir para servirle en agradecimiento y guardando su palabra por amor. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si le aceptamos y por gracia somos salvos, por amor, guardemos sus mandamientos. Te invito a orar conmigo. Amado Padre, gracias. Muchas gracias por amarme a tal punto que diste tu vida en la cruz por mí. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Capacítame para honrarte y glorificarte, viviendo una vida que te agrade. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por gracia somos salvos y por amor guardamos sus mandamientos. Esto sí es vivir a plenitud. Dios te bendiga.